Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, como cada semana, le saluda su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde este su espacio, Liderazgo.clave. En este momento nos encontramos viviendo una época llena de miedo, llena de temores, llena de angustia, llena de muerte, llena de aflicción. Y nos preguntamos, ¿de qué manera bajo estas condiciones podemos llevar una vida en toda plenitud que agrade a Dios? Justamente el tema que estaremos viendo en este día es una vida en plenitud, es una vida que agrada a Dios. Justamente en medio de las circunstancias que acabamos de narrar, ¿cómo es posible que podamos decir que estamos viviendo una vida plena en Dios? En este día vamos a estar hablando y estaremos tomando como referencia para esta nuestra reflexión lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y en ese pasaje bíblico se narra el momento cuando Juan bautiza a Jesús. Y de alguna manera necesitamos que ustedes se estén enfocando en las palabras que Dios usa para describir a Jesús exactamente en ese pasaje bíblico. Oramos pidiéndole al Señor que nos esté guiando a través de su Espíritu Santo y que en este día podamos ser edificados por esta reflexión bíblica que estaremos llevando a cabo. El pasaje bíblico dice de la siguiente manera: y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Repetimos Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Le damos gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer. Real y efectivamente, si nosotros nos preguntáramos para la sociedad, para el mundo, ¿en qué consiste una vida plena? Bueno, algunos de ustedes responderían que para la sociedad tener una vida plena significa tener muchas posesiones económicas, significa tener mucho prestigio, significa tener mucha fama, significa tener mucho poder, significa tener una buena imagen, significa tener una buena juventud. Y estos son las señales o los indicadores, ¿verdad? Una buena casa, un buen yate, un teléfono inteligente de última generación, una finca, una linda familia, un buen trabajo, un buen ministerio. ¿Y por qué no? En este día también, hoy en día, con todo esto de la fama de las redes sociales, entiende la sociedad que tener mucho me gusta, que tener muchos seguidores, que ser influencer es tener una vida plena. Y para nosotros, para alguna de nuestras iglesias, ¿en qué consiste tener una vida plena? Bueno, pudiéramos decir que para algunas iglesias, una vida plena significa tener un gran auditorio, tener una gran cantidad de miembros, tener muy buenas ofrendas, tener muy buenos diezmos, tener muchísimas actividades, tener una fuerte presencia en las redes sociales, y pudiéramos pasarnos mucho tiempo citando esas cosas que hoy en día como iglesia estamos diciendo que es símbolo o señal de una vida plena, de un gran ministerio. Sin embargo, para Jesús, ¿en qué consiste la vida plena? Esa es la pregunta que nosotros quisiéramos responder en esta mañana, porque definitivamente para todo líder cristiano, el modelo de vida, el modelo de liderazgo, el modelo de ministerio tiene que ser justamente Jesús. Y para Jesús, ¿en qué consiste tener una vida plena? Si en estos momentos Dios tuviera la oportunidad de decir algo sobre nosotros, ¿qué diría Dios sobre nosotros? ¿Qué pudiera decir Dios sobre el liderazgo de Jocelyn Rivera? ¿Qué pudiera decir Dios sobre la vida de Jocelyn Rivera? ¿Qué pudiera decir Dios sobre la vida familiar, la vida comunitaria, la vida como ciudadana de Jocelyn Rivera? Real y efectivamente en nuestros corazones tenemos la plena convicción
que al igual que lo que dijo con Jesús, eso mismo también diría con nosotros? O de alguna manera ahí en el interior de nosotros, nosotros sabemos que no, que Dios no diría que está complacido con nosotros. ¿Qué diría Dios acerca de nuestras vidas? Recordemos nuevamente Mateo 3:17. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Al leer este versículo, tomemos en cuenta la serie de informaciones que nuestro Padre Celestial le dio a Jesús en esas breves palabras. En primer lugar, Dios identifica a Jesús delante de muchas personas como su Hijo. Este es mi Hijo. Y en segundo lugar, Dios declara su amor inmenso al referirse a Jesús como amado, mi Hijo amado. Nosotros tenemos que preguntarnos en este momento de pandemia, de duelo, de escasez, de prueba, de adversidad, ¿realmente nos estamos comportando a la altura del amor que Dios tiene por nosotros? ¿Realmente estamos siendo luz y sal en medio de los diferentes escenarios que Dios nos ha puesto? ¿Realmente estamos ejerciendo nuestro ministerio para hacer luz y sal en estas circunstancias tan difíciles que está atravesando la humanidad? ¿Realmente nos estamos comportando a la altura de ese gran amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros? En tercer lugar, Dios expresa satisfacción por quién es Jesús. Estoy complacido con Él. ¿Estará Dios complacido con cada uno de nosotros? La manera como pensamos, lo que estamos llenando, de los pensamientos que estamos llenando nuestras mentes. ¿Estará Dios complacido con las decisiones cotidianas, con las decisiones en nuestra vida de rutina que tomamos a diario? ¿Estará Dios contento con nuestra vida personal? ¿Estará Dios complacido con la forma como estamos conduciendo nuestro liderazgo, con la forma como nos estamos relacionando con el prójimo? ¿Estará Dios contento con nosotros? Estas son preguntas importantes que yo quisiera que ustedes le estén reflexionando a lo largo de esta semana. En primer lugar, ¿nos estamos comportando como líderes cristianos a la altura del amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros? En segundo lugar, nos estamos comportando de tal manera, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras obras, ¿realmente están complaciendo a Dios? Ojalá que podamos nosotros hacer esta reflexión en esta semana y que le pidamos a Dios si encontramos alguna brecha, alguna diferencia entre lo que estamos haciendo y en lo que realmente Dios quiere que hagamos, que Dios a través de su Espíritu Santo nos esté dando el discernimiento y la fuerza necesaria para tomar las decisiones que tenemos que tomar en este sentido y más aún para llevarla a cabo. Este es un punto de la historia. Cuando Dios dice esto acerca de Jesús, era un punto de la historia muy importante. Era muy poco lo que se había registrado hasta ese momento acerca de la vida de Jesús. Antes de que Jesús siquiera se hubiera embarcado en su ministerio o hubiese realizado un solo milagro, Dios ya había declarado que era amado y que se sentía complacido con él. Yo creo que como líderes cristianos aquí tenemos una gran enseñanza, porque muchísimas veces se nos ha vendido la idea de que Dios nos ama por lo que hacemos. Muchísimas veces se nos ha dicho que tenemos que estar en constante activismo, que tenemos que estar realizando muchísimas acciones, que tenemos que hacer muchísimos eventos, que tenemos que estar continuamente con nuestra agenda ocupada. Pero qué interesante es ver que incluso antes de que Jesús iniciara su ministerio, antes de que hiciera su primer milagro, recibió estas palabras de reconocimiento de parte de su Padre. Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Dios nos ha amado desde antes de que naciéramos. Dios está complacido con nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ganar ese amor de Dios. Ya lo hemos ganado, pero necesitamos vivir a la altura de las expectativas que Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. Este elogio se basa en la obediencia y en la humildad del Señor.
Dios le da estas palabras de reconocimiento a Jesús antes de que él empezara su ministerio, basado en la obediencia que Jesús había mostrado hacia el Padre y en la forma en que se había humillado delante del Padre. Entonces, señores, señora, como líder cristiano, como laico cristiano, necesitamos saber que es necesario vivir en obediencia a Dios y que es necesario vivir humillado delante de la presencia del Señor. Vuelvo a repetir. Este elogio se basa en la obediencia y en la humildad del Señor al tomar la forma de un hombre y llevar el castigo del pecado. El principal enfoque de Cristo se encontraba en vivir para Dios y llevar a cabo su propósito. Entonces podemos responder nuestra pregunta inicial: ¿cómo vivir una vida plena? Vivimos una vida plena en Dios cuando somos obedientes a su palabra y cuando llevamos a cabo su propósito en nuestras vidas. Para vivir una vida plena no necesitamos posesiones económicas, no necesitamos posesiones materiales, no necesitamos fama, no necesitamos prestigio, no necesitamos grandes iglesias, no necesitamos grandes ministerios, no necesitamos mucho nos gusta, no necesitamos muchos seguidores. Sencillamente necesitamos ser obedientes a Dios y permitir que su propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas. Si alguna vez usted se ve tentado a pensar que Dios no está contento con usted, recuerde que si usted está en Cristo, Dios está complacido con usted. Acepte el amor de Dios y celebre esta nueva identidad que justamente Dios nos ha dado a través de la muerte y resurrección de Jesús y el haber sido aceptado en la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, somos parte de la gran familia de Dios y eso es suficiente para que nosotros vivamos una vida plena. Pero esto no se queda ahí. También les recomendamos que al mismo tiempo afirme y anime a otros a reconocer cómo Dios lo ve. Hoy en día hay mucha gente que está llena de ansiedad, hay mucha gente que está depresiva, hay mucha gente que está triste por toda esta circunstancia que estamos viviendo, hay mucha gente que ya han tirado la toalla, que sienten que no tienen la fuerza suficiente para seguir hacia adelante, que los problemas, las dificultades, las pruebas que están atravesando le están impidiendo ver la luz al final del túnel. En este momento necesitamos animar a esas personas. En este momento su rol de líder tiene que ser acompañar a la gente, reconocer a la gente, afirmar a la gente, animar a la gente. Lo que nuestro Padre Celestial le dijo a Jesús delante de muchos testigos presenciales es la afirmación más básica que una persona necesita en la vida, señores. Cada vez está más y más comprobado que todos los seres humanos necesitamos ser reconocidos como individuos únicos, con el valor y la valía en virtud de nuestra creación. Todos nosotros somos valiosos delante de los ojos de Dios y todos nosotros necesitamos sentirnos amados y apreciados. Y estas palabras que Dios le dijo a Jesús en ese momento tan importante de su vida son las palabras que todos necesitamos oír. Necesitamos oír que somos amados, que somos valorados, que somos apreciados. Conviértase usted como líder en un instrumento de animación para la vida de los demás. Hoy, en este tiempo que es cuando más se está necesitando, es nuestra oración que nosotros podamos ser instrumentos de Dios al expandir la afirmación y el aliento a aquellos que nos están rodeando y que tienen necesidad de ser animados hoy más que nunca. Es nuestra oración que nosotros como líderes cristianos podamos reconocer que una vida plena es aquella
es aquella vida en obediencia a Dios. Que una vida plena es aquella vida que llevamos humillados delante del Señor. Que una vida plena es aquella vida que cumple el propósito para el cual Dios lo trajo a este mundo. Entonces, queremos cerrar nuestra reflexión en este día haciéndole estas preguntas también adicional a las que ya habíamos hecho para que ustedes le estén respondiendo a lo largo de esta semana. ¿Cómo está usted viviendo su nueva identidad en Cristo? El hecho de que usted es hijo adoptivo de Dios, justamente adoptado a través del sacrificio y de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo motiva a usted a vivir este presente? ¿Está viviendo su vida movida por el amor o está viviendo su vida movida por el odio? ¿Está viviendo su vida movida por los principios del reino o está viviendo su vida movida por los principios del antirreino? La siguiente pregunta: ¿qué medidas concretas puede usted tomar para llevarle alegría al Padre? ¿Cuáles son esas cosas que hasta ahora estamos haciendo que de alguna forma en nuestro interior y que bíblicamente no complacen al Padre? Pidámosles al Espíritu Santo que le dé el discernimiento y la fuerza necesaria para usted dejar de hacer esas cosas que usted sabe que contriñen el Espíritu del Padre. Pero también, ¿cuáles son esas otras cosas que Dios le está exigiendo a ustedes que hagan y que por alguna razón hasta este momento ustedes no lo han podido hacer? Pidámosles al Padre, pidámosle al Espíritu Santo que le dé la fuerza necesaria para a partir de ahora usted identificar cuáles son esas cosas que usted puede hacer para que Dios cada vez esté más y más complacido con usted. Este momento es un momento de reflexión y como decíamos en la última reflexión, es el momento que nosotros podamos pensar a propósito de retornar a los fundamentos básicos de la reforma. Una sola escritura, una sola fe y el sacerdocio universal de cada ser humano, de cada cristiano, mejor dicho. Es el momento de que hagamos reflexión y que hagamos los cambios necesarios para que cada vez más, cuando Dios tenga que hablar de nosotros, diga que está completamente complacido con la manera como estamos viviendo la vida que Él nos ha dado, como estamos ejerciendo el liderazgo que Él ha puesto sobre nuestras manos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Señor nuestro. Y cerramos con una oración. Querido Señor, gracias porque me amas. Gracias porque nos ama a cada uno de nosotros con un amor tan inconmensurable. Gracias porque satisface nuestra necesidad de ser amados. Gracias porque nos da una nueva identidad y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Por favor, ayúdanos a ser conscientes de tu amor y de tu aprecio y ayúdanos a aceptarlo plenamente en cada momento de nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y a hacer que te sientas complacido con nosotros. Amén. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, como siempre, invitándole que me sigan en mis redes sociales. En Facebook estoy como Jocelyn Rivera, en el canal de YouTube Jocelyn Rivera Lecciones Aprendidas, en Instagram Jocelyn 5663. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarle al lanzamiento de nuestro libro, que será el próximo 30 de octubre a las 8 de la noche, hora dominicana, por Facebook Live. Dios le bendiga mucho y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos esté ayudando a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Dios le bendiga y muchísimas gracias por el favor de su tiempo, por el favor de su atención.